tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo a la hora que comiencen a ver el video. Este es un espacio desde mi página personal. Vamos a ir subiendo información útil y necesaria. Vamos a hacer mucho hincapié en lo que es la violencia de género, la violencia intrafamiliar y algunos otros temas que se vayan sumando algunas personas profesionales y no profesionales, pero sí que están en la temática y que han acompañado lo que es a las víctimas de violencia. Desde Paradigma del Derecho Catamarca, mi nombre es Marcela González, presidenta y fundadora de este espacio. Hoy vamos a hablar de la ley solamente generalidades de la ley 5434, una ley que ha sido creada por el Ejecutivo Provincial con la doctora Lucía Corpazzi, luego ha sido enviada al Poder Legislativo y que ha sido, siguiendo todos los pasos de la ley en los procesos legislativos, sancionada esta ley y promulgada esta ley sobre violencia de género e intrafamiliar, y también que prevé los fueros de violencia que aún no están creados, aunque la ley ya está. Lo que sí vamos a hablar de algunos puntos fundamentales, después vamos en otros videos, vamos a ir desmenuzando lo que es la ley, vamos a ir también contestando algunas preguntas y vamos a ir hablando de algunos casos que se presentan, que son los más comunes que hacer con el tema de la violencia, y también vamos a hablar de algunas cuestiones que en la sociedad no se atreve a hablar mucho, que son los casos, algunos casos específicos de violencia que forman un parámetro general de lo que se da en la sociedad en cuanto a la violencia. Primero, vamos a hacer referencia al tema de la confidencialidad, que el mismo artículo 14 de la ley 5434 prevé que los procesos administrativos y los judiciales deben ser confidenciales para resguardar a la víctima. Tienen que ser gratuitos, tienen que ser sumarios, es decir, tienen que ser rápidos, la asistencia, la contención y también las medidas protectorias. Cabe destacar que el Estado provincial posee organismos como ser el WARMI, también la Casa de la Mujer, que brinda asistencia a las mujeres psicológica también, y aquellas mujeres que no tienen a dónde ir o que tienen, si vuelven a sus hogares todavía no se ha logrado la exclusión del hogar, aunque debería darse la exclusión del hogar, que ya vamos a hablarlo en otro video de ese tema. Tienen un lugar a donde el Estado les provee para protegerlas, a ellos, tanto a la víctima como a los hijos, o en el caso también de los hijos que sufren violencia intrafamiliar, también el Estado tiene lugares para resguardarlo, en este caso también dependiente del desarrollo social de la provincia, tiene a través de la Subsecretaría de Infancia y Familia. Hay que tener en claro cuándo denunciar, no solamente cuando una mujer sufre una violencia física, es decir, no solamente los golpes, sino los malos tratos verbales, aquellas marcas que no se ven pero que se sufren, ¿sí? Si puede denunciar un tercero, sí, la ley lo prevé que puede denunciar a un tercero, puede pedir la protección de identidad, cuando el fiscal tome la causa, va a llamar a la víctima para que ratifique o rectifique, y acá me parece que nos está faltando un poquito más de lograr un poco de investigación, a ver si realmente, porque muchas veces puede ir la víctima y negar, pero sería conveniente un poco de investigación, porque a veces la víctima niega o puede negar por las mismas cuestiones del miedo, de ese temor que se convierte en un círculo vicioso por muchos años a veces, y les cuesta mucho, a las mujeres nos cuesta salir de eso, porque es como que ya naturalizamos la violencia, no debe ser así. Entonces,
el objetivo de estos videos va a ser seguir promocionando, pero de una manera más, si bien es cierto, nosotros tenemos las charlas que realizamos preventivas, las charlas que llevamos los derechos humanos, pero ahora hemos aumentado esta promoción de los derechos humanos y derechos de la mujer por YouTube. Bueno, ¿a dónde deben denunciar? Deben denunciar en las fiscalías, en las unidades judiciales o precintos judiciales que están la mayoría en las mismas comisarías, acá en lo que es la San Fernando del Valle, Catamarca, capital, y también tenemos en los distintos departamentos, y si no puede ser también los juzgados de familia, la Fiscalía General, en la unidad de víctimas de violencia de género, ¿sí? Las defensorías oficiales también, en la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la provincia y en la Corte de Justicia. En el interior suele pasar en algunos casos donde no hay fiscalía, pero sí existe la policía, se debe ir a denunciar en la policía debe tomar la denuncia, ¿sí? Debe tomar la denuncia. En caso, puede pasar también que el victimario sea alguien de la fuerza de seguridad y no hay fiscalías. Entonces, la víctima puede recurrir al juez de paz, que la habilita esta ley, el artículo 38 y la acordada de la Corte Suprema de Catamarca, la acordada número 4315. Nadie puede negarse a recibir la denuncia. Ningún funcionario o agente debe negarse a recibir la denuncia. Si ello ocurre, están incurriendo en una falta grave y son pasibles de sanciones administrativas y penales. Y hay que denunciar. Mujeres que no les quieran tomar las denuncias, que sean maltratadas, deben denunciar a los agentes o al funcionario público. Las medidas de protección deben, dentro de las 12 horas, el juez debe tomar conocimiento, el juez de familia. Nosotros tenemos 3 jueces de familia, que están los juzgados de familia por la calle Güemes, ¿sí? Al frente de la Plaza de la Estación. Dentro de las 24 horas, el juez debe adoptar las siguientes medidas. Ordenar la exclusión del agresor, es decir, que no se acerque a determinados metros, a la víctima, disponer el reingreso de la víctima a su hogar, resolver de inmediato el alojamiento temporario en caso de que la víctima no pueda regresar a su hogar porque no se haya podido hacer la exclusión o porque corre peligro la víctima. A veces pasa de que el victimario se va y muchas veces no acata tampoco las medidas cautelares. Y entonces, para resguardar la integridad física y psicológica de la mujer, se tiene un lugar que es el hogar Guarmi. No debería ser así, debería acatar las medidas cautelares, pero ocurre muchas veces, por nuestra experiencia que hemos acompañado a mujeres, que para notificarlo al victimario no se lo encuentra, o se va del lugar, o anda escapándose de la policía o de los notificadores. Puede ocurrir esas cuestiones. Prohibir, restringir, limitar, condicionar la presencia del agresor en el domicilio, que tendría que ver mucho también con lo que es la exclusión y también lo que sería las medidas de acercamiento, ¿no? Prohibir tener algún contacto con la víctima, incautar armas si tuviera el agresor. Esto requiere una ardua participación, digamos, de manera conjunta de trabajar las fiscalías con las fuerzas de seguridad, otorgar la guarda provisoria del menor víctima de violencia, en este caso hablando de las víctimas de violencia intrafamiliar, que fueran los menores. Establecer régimen provisional de alimentos en favor de la víctima y de los hijos menores, ordenar el embargo de haberes del agresor para el cumplimiento del régimen de alimento. El tribunal ordenará de oficio disponer asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación.
comunicar a la obra social o a la empresa de medicina prepaga que tuviera la víctima sobre los hechos de violencia, a los efectos que los mismos puedan tener asistencia, comunicar al empleador de la persona víctima sobre los hechos a los efectos que se justifiquen las inasistencias. Cualquier medida protectoria a los efectos de resguardar la integridad de la mujer y de los hijos. Como vemos, en estas amplias medidas protectorias, no solamente se prevé la contención psicológica, también la guarda, el resguardo de la mujer en el hogar Guarmi, en este caso, si correspondiera, ¿no? Si correspondiera, si ella no tiene a dónde ir. También prevé la ley el ordenar el embargo del sueldo del victimario para poder solventar los gastos de alimentos y demás de la víctima y los hijos. Ordenar varias medidas. Ahora, que se den la realidad, nosotros particularmente desde Paradigma no conocemos a nadie, seguramente algunos profesionales que están escuchando o no profesionales conocerán un poco más, pero en la práctica este tipo de medidas así, de esta manera tan rápida, no suelen darse. Sería lo ideal la coordinación de los entre organismos para que sea de una manera más rápida y eficaz. Sin lugar a duda, nos falta mucho sobre el tema. Solamente es la primera parte de lo que estamos tratando en manera general la ley. La segunda parte vamos a ir a comentar qué más nos dice la ley.